¿Cómo les va, chicos? Me da mucho gusto saludarlos nuevamente. Vamos a iniciar nuestra clase del día de hoy. Se nos está yendo el mes de agosto ya. Prácticamente estamos terminando ya nuestra séptima semana de clases, ¿verdad? Séptima semana de clases. Y hoy 26 de agosto trabajaremos con el tema de deformación axial. No he podido actualizar esta información. Les prometo que cuando pueda, yo les aviso para que ustedes van a ver aquí que ya la he actualizado. Espero ya este fin de semana poderlo actualizar para que el lunes pues ya puedan ustedes ver que esta calendarización pues ya ha sido actualizada. Muy bien, entonces les decía, nos toca ver el tema de deformación axial. En nuestra última clase estábamos viendo lo que era el esfuerzo y aprendimos dos tipos de esfuerzo. El esfuerzo que se conoce como esfuerzo normal, que ocurre cuando nosotros estiramos un objeto, ¿verdad? O comprimimos un objeto, y también el esfuerzo de corte cuando se aplican fuerzas que quieren como que partir este elemento. Estamos partirlo, vean. Aprendimos entonces pues, cómo se puede aplicar, dimos una contextualización pequeña a la idea de una casa que sufre pues, compresión por el peso que tienen los bloques de concreto y los esfuerzos cortantes cuando viene un sismo, ¿no? Vimos un ejemplo más y entonces pues ya hoy 24 de agosto, 26 les iba a decir, no, hoy no es 24, vamos a corregir esto, 26, ahí estamos. Entonces pues ya trabajaremos el tema de deformación axial de sólidos. Muy bien, miren pues. Recuérdense que estuvimos hablando de que el esfuerzo es la fuerza partido del área, ¿no? Vamos a recordar esto aquí porque nos va a ser muy útil. El esfuerzo es la cantidad de fuerza que se aplica por área. Ahora, vamos a trabajar aquí en la deformación axial con una ecuación que nosotros ya conocemos, que se conoce como la ley de Hooke. La ley de Hooke es una ley que nos permite a nosotros conocer cómo se deforma un resorte, de lo que hemos aprendido, ¿no? Aprendimos que la magnitud de una fuerza era proporcional a la distancia que se quiere estirar o que se quiere comprimir. Es decir, si yo estiro mucho un resorte, tengo que hacer mucha fuerza, o si lo comprimo, pues tengo que hacer mucha fuerza. Entonces me llega a una ecuación que me dice que la fuerza es la constante por la deformación, en la que llamamos a esta constante la constante de rigidez. ¿Sí? Que me definía prácticamente cómo era el comportamiento del material y era propia de cada resorte, dependiendo del diámetro que tenía, del tipo de material con el que estaba hecho, pues ahí va variando la constante de rigidez. Ahora, la ley de Hooke no solamente es aplicable para materiales como resortes o simplemente resortes, sino se aplica para cualquier tipo de material. ¿Estamos? Cualquier tipo de material tiende a deformarse, por muy poco que sea. Copiemos nuestro diagrama que teníamos de la última clase. Vamos a ver de por acá. Vamos a copiar este cilindro al que le estamos aplicando una fuerza. Y este cilindro se encontraba sobre una mesa. Vamos a pegarlo por acá. Imaginemos entonces que nosotros tomamos lo vamos a hacer un poco más pequeño. Y este material no es rígido. ¿A qué me refiero con rígido? No suponemos que es deformable. Bueno, suponemos ahora que el material pues, es elástico y se va a deformar de alguna forma. Todo material es elástico. El acero, ustedes han visto que pueden deformarlo, no es rígido. Entonces, supongamos que este material se va a deformar. ¿De acuerdo? O por la fuerza que se le está aplicando. Pensemos que esta fuerza que se está aplicando aquí, pero en esta longitud que estaba inicialmente aquí, se llama longitud inicial. Y el objeto, luego de aplicarse la fuerza, pues llegó a lo que vamos a llamar una longitud final. De tal manera entonces que este cambio lo vamos a llamar delta L, el cambio en su longitud. Este delta L se calcularía como el valor absoluto de la longitud final menos la longitud inicial. Y se habla de un valor absoluto porque, pues aquí vean, si la longitud final es más corta que la longitud inicial, esta resta sería negativa. Pero si nosotros en lugar de comprimirlo estuviéramos estirando, pues esto se va a estirar hacia arriba y la longitud final va a ser mayor que la longitud inicial. Entonces, para evitar eso,
pues simplemente hablamos de el valor absoluto. ¿Cuánto se deformó? ¿Cuánto es el cambio de longitud? Sin embargo, este cambio de longitud pues es un poco difícil de comprender, porque no nos dice con exactitud cómo fue el comportamiento, bueno, nos dice cuál fue la deformación de un objeto, pero no nos habla previo a cuánto medía inicialmente. Por ejemplo, si yo les digo, pues tenemos que un objeto se deformó pues 1 centímetro. Alguien me puede decir, pues una deformación de 1 centímetro, pues no es mucho, ¿no? Tomamos nuestra regla, medimos 1 centímetro, pues no es mucho, ¿no? Pero imaginemos que de lo que estamos hablando es de la longitud de una pieza electrónica que originalmente tenía 1 centímetro de longitud. Imaginemos que la longitud inicial de esa pieza era 1 centímetro y que ahora se ha estirado 1 centímetro, o sea que duplicó su longitud. Pues entonces ya es diferente, ¿no? Porque pues, realmente fue una deformación que es bastante. Pero, ¿qué pasa si yo estoy hablando de que, por ejemplo, una varilla de esas de hierro de construcción, una varilla de acero o un tubo metálico, imaginemos que mide 9 metros, se estiró 1 centímetro. Bueno, 1 centímetro entra dentro del rango aceptable, ¿verdad? Entonces, cuando estamos hablando de cuánto se deformó un objeto, siempre es indispensable conocer cuál era la longitud inicial para determinar si es considerable la deformación o no lo va a ser desde este punto de vista de la deformación, por supuesto. ¿Estamos? Porque en este caso, en el que teníamos una longitud inicial de 1 centímetro, estamos duplicando la longitud. Pero si estamos hablando de 9 metros, pues ya no es tan significativo la deformación. Por supuesto que existe una deformación y puede producir efectos, pero los efectos no van a ser tan grandes como que estos, por ejemplo, se deformara 1 metro o 1,5 metros, ¿no? Eso ya es casi que catastrófico. Bueno, entonces cuando hablamos de deformación es más útil hablar de lo que se conoce como la deformación unitaria. Vamos a escribir aquí que no le puse nombre a esto. Esto se llama deformación. Va a ser muy útil que hablemos de la deformación unitaria. La deformación unitaria representada por la letra epsilon me define la deformación que tuvo un objeto comparada con su longitud inicial. En este caso, por ejemplo, yo voy a hablar de una deformación unitaria de 1 centímetro dividido 1 centímetro, pues esto me da 1. Una deformación unitaria de 1 significa que se duplicó, se deformó el 100% de su longitud. O sea, pues medía 1 centímetro, se deformó exactamente 1 centímetro y por eso su longitud aumentó. Pero si hablamos de la deformación en este caso, vean, su deformación es 1 centímetro y su longitud inicial es 9 metros. Entonces veamos, 1 centímetro, 0.01, dividido 9 metros. Esto me da una longitud, una deformación de 0.0011. 0.0011. Vean que las deformaciones aquí pues dependen de la longitud inicial y entonces ya me dan razón de cuál fue su deformación. Al hablar de una deformación de 0.0011, pues podemos afirmar, pues estamos tal vez dentro del rango. Supóngase que fuera una varilla de hierro, por ejemplo, de construcción, y tenemos un rango inaceptable de deformación, pues podríamos compararlo y ver. Pero inevitablemente una pieza que se estira el 100% de su longitud no es algo común. Entonces, pues esta deformación unitaria me dice que el objeto se deformó el 100% de su longitud. Mientras que aquí estamos hablando, vean, si pasamos a porcentaje, 1, 2, estamos hablando de que esta longitud de varilla se deformó 0.1% de su longitud. 0.1%. O sea, por eso les decía que su deformación es mínima comparado con su longitud inicial. Entonces, cuando estamos hablando de deformaciones de objetos, de sólidos, es más útil que hablemos de la deformación unitaria, porque representa más o nos da más nociones acerca de cómo se deformó un material, sabiendo también o comparándola con su longitud inicial. ¿Estamos? A esto lo conocemos como deformación unitaria. Otro elemento que es importante para la deformación unitaria es que la deformación unitaria y el esfuerzo están relacionados mediante la ley de Hooke. La ley de Hooke para objetos rígidos, para objetos sólidos, vamos a poner aquí.
me dice que el esfuerzo que sufra un material es proporcional a la deformación unitaria que tenga. Algo así como la fuerza que decíamos en un resorte. La fuerza de un resorte es proporcional a la deformación que le tengamos. Prácticamente estamos hablando aquí lo mismo. El esfuerzo que sufra un material es proporcional a la deformación unitaria que éste tenga. Si yo quiero volver esto a una igualdad, entonces yo tengo que escribir que el esfuerzo es igual a una constante, que vamos a llamarlo aquí, bueno, vamos a poner aquí E, multiplicado por la deformación unitaria, en la que este de aquí se conoce como módulo elástico. El módulo elástico depende del tipo de deformación que nosotros estemos haciendo. ¿Por qué? Porque esta ley la ley de Hooke no es exclusiva para la deformación axial de sólidos, sino también puede ser para la deformación cortante u otro tipo de deformación que vamos a ver más adelante que se conoce como deformación volumétrica. Entonces, el módulo, esto pareciera que fuera una U, ¿verdad? Ahí estamos. El módulo elástico, entonces, es propio para cada material. Y cuando estamos hablando de deformación axial, es decir, a lo largo de su eje, yo puedo afirmar que el esfuerzo es igual al módulo de Young multiplicado por la deformación unitaria. Esto es para deformación axial y esto se conoce entonces como módulo de Young. El módulo de Young es ese módulo que es propio para cada material que nosotros estemos analizando y también dependiendo de cómo se esté formando, pues ese valor también va a tener, ¿verdad? Usted va a relacionar con otro tipo de esfuerzos. En este caso, entonces, por favor, tomemos en cuenta esto importante. Este módulo de Young se aplica cuando nosotros tenemos deformación axial. Lo voy a poner aquí. Para deformación axial, es decir, a lo largo de su eje. Por ejemplo, una cuerda o que esté tensada o un cilindro como en este caso. ¿Estamos? A eso se le conoce como módulo de Young. Entonces, la ley de Hooke, vean, la ley de Hooke para los esfuerzos sigue esta ecuación. En esta ecuación nosotros podemos ver que si la deformación va aumentando y el esfuerzo va aumentando, entonces esto define la razón con la que están aumentando o la razón con la que aumentan estos elementos. Recuérdense que la deformación unitaria es la relación entre cuánto se estiró un objeto y cuánto medía inicialmente. El módulo de, la deformación unitaria es una cantidad adimensional. De tal manera de que si yo despejo aquí el módulo de Young se quedaría como la relación entre el esfuerzo y la deformación unitaria, que tendría unidades de el esfuerzo dividido en la deformación unitaria. Como la deformación unitaria es adimensional, entonces nos quedamos únicamente con las unidades de medida del esfuerzo, que serían newtons sobre metros cuadrados, o mejor pongamos de una vez aquí, pascales. El módulo de Young entonces define la capacidad de un material para poderse deformar más fácilmente o más difícilmente. En muchos de sus libros ustedes van a encontrar tablitas sobre deformaciones unitarias y quiero mostrarle una de ellas. Les voy a pegar por acá esta tablita que la saqué de un libro en el que nos muestra los módulos de Young, módulo de corte y módulo volumétrico, que esto lo vamos a trabajar en la siguiente clase, para diferentes materiales. Por ejemplo, para el tungsteno, vean, es su módulo elástico. Hagan de cuenta que es como que fuera la constante de rigidez de un resorte hecho de tungsteno, hagan de cuenta, ¿no? Pero aquí hablamos de un material solo es tungsteno, entonces su módulo elástico es de 35 por 10 a la 10. Del acero, del cobre, del latón, aluminio, vidrio, cuarzo, el agua que no tiene módulo de Young porque no lo podemos estirar, ¿no? El agua no lo podemos estirar. O el mercurio que tampoco lo podemos estirar porque son líquidos, ¿verdad? Esto nos quedamos simplemente con estos módulos que, como les menciono, vamos a hablar más adelante. Entonces aquí tenemos, vean, los módulos de Young para ciertos materiales dados en newtons metros al cuadrado. ¿Estamos? Por favor, tomen en cuenta esto. Otro elemento importante dentro de esto es que la ley de Hooke es una ecuación lineal, es decir, yo puedo dibujar aquí un diagrama en el que puedo colocar aquí la deformación y aquí la fuerza y entonces
la fuerza de ese resorte va aumentando de manera lineal, en la que la pendiente de esta está definido por la constante de rigidez del resorte. Lo mismo pasa cuando nosotros tenemos la deformación axial utilizando la ecuación de esfuerzo igual al módulo de Young por deformación unitaria, que es la ley de Hooke para materiales sólidos. Esta gráfica, pues también la he copiado de un libro, más o menos es de esta forma, ¿ven? En la que ahora tenemos en el eje X la deformación unitaria y en el eje Y el esfuerzo, ¿ven? Esfuerzo, deformación. ¿Sí? Deformación unitaria, eso es deformación unitaria. Y de igual manera, los materiales se comportan de manera elástica si estamos dentro de lo que se conoce como el rango elástico, es decir, el intervalo en el que el material, luego de aplicarle una fuerza y se deforme, al quitar esa fuerza va a regresar a su longitud inicial, tal como que fuera un resorte. Por eso se llama ley de Hooke. Sin embargo, hay un límite que se conoce como límite elástico en el que si nosotros seguimos aplicando fuerza para generar esfuerzos en el material empieza o entra en algo que se conoce como un rango plástico. Este intervalo, vean, de deformaciones se conoce como rango plástico. ¿Y por qué plástico? Es porque es como que fuera plasticina, ¿no? Ustedes en algún momento jugaron con plasticina o plastilina, que la pueden estirar y esta no es elástica, ¿no? Ustedes la estiran y esta se queda tal y como está. El material empieza a comportarse de esa manera. Es cuando ya el material empieza a ceder. El material se estira y ya no regresa, o si lo tiene, pues tiene un rango muy pequeño en el que se deforma y regresa a su posición original, pero ya no la inicial. Regresa, todavía tiene un comportamiento aquí elástico muy pequeño, que se conoce como rango elastoplástico. Ya se ha deformado, tiene un poquito de elasticidad, regresa a una posición inicial que ya no es la que tenía inicialmente, sino ya deformado. De todas maneras, pues ya el material aquí ya se deforma permanentemente hasta el punto en el que inicia o llega a la ruptura. En este punto un material pues inevitablemente se ha roto. ¿Estamos? Entonces este es el diagrama de esfuerzo de deformación para un material que se está deformando. Tomen en cuenta esto porque nos va a ser muy útil para una práctica de laboratorio que vamos a realizar. Entonces, pues esa sería la parte teórica de la clase del día de hoy. Ya vemos cómo es la deformación. No es cierto. Que bueno, fuera, todavía falta un poquito. Me falta una parte. Muy bien, vamos a ver. Si yo sé ahora que el esfuerzo se relaciona con el módulo de Young y la deformación unitaria siguiendo la ley de Hooke, recuérdense que el esfuerzo se calcula como fuerza partido área, que es lo que acabamos de ver, ¿no? Y la deformación unitaria no es más que la longitud que se estira un resorte dividido la longitud inicial que éste tenía. Vean que si yo quiero conocer entonces cuánto es lo que un objeto se deforma, delta L, este estaría dado por la fuerza, la longitud inicial dividido el módulo de Young y el área. A esta expresión es la que nosotros conocemos como deformación axial de sólidos o ecuación de deformación axial de sólidos. Me permite conocer cuánto se ha estirado un resorte dependiendo de la fuerza que se aplique, la longitud inicial que tenía, el área en donde se aplique la fuerza y el módulo de Young o el material que sea. Vean que a mayor fuerza, mayor va a ser la deformación. A mayor longitud, mayor va a ser la deformación. Por eso es que ustedes se han dado cuenta que es más fácil poder estirar un material cuando es más largo que cuando es más corto. Pueden probarlo. Dividido el módulo de Young. A mayor módulo de Young, menor será la deformación. A mayor área, menor será la deformación y viceversa. Si el área aumenta si el área disminuye bastante, entonces la deformación aumenta. Si el módulo de Young disminuye, también la deformación aumenta. Entonces aquí tenemos la ecuación que me va a permitir a mí calcular la deformación de algunos materiales si conozco el material que están hechos, la fuerza que se aplica, la longitud que tienen y el área en donde se está aplicando esta deformación. Entonces, pues ahora sí, practiquemos un poquito estos temas. Vamos con nuestro ejemplo número 1. Este ejemplo dice así. Una masa de 12 kilogramos sujeta al extremo de un alambre de aluminio. Ven, aquí me están dando el tipo de material que es. Es un alambre de aluminio.
de longitud sin estirar de 0.5 metros, eso significa que su longitud inicial es de 0.5 metros, gira en círculo vertical, gira en un círculo vertical, con rapidez angular constante de 120 revoluciones sobre minuto. El área transversal del alambre es de 0.014 centímetros cuadrados. Calcule el alargamiento del alambre cuando la masa está en el punto más bajo de la trayectoria y en el punto más alto de la trayectoria. Qué problema tan interesante, ¿no? Imaginemos. Dice que hay un objeto que está atado a una cuerda de 0.5 metros de longitud que está girando. Entonces miremos. Supónganse que está girando en ese círculo vertical que yo voy a dibujar aquí. Imaginemos que este es el círculo vertical. Y el objeto está girando a través de esta trayectoria. Supongamos que el objeto va aquí. No sé qué puede hacer, ¿no? Pero pues, vamos a suponer que es una pelota, ¿no? Imaginemos que es una pelota. Esta está girando entonces pues en esta trayectoria. Según lo que el problema indica, está girando con una rapidez angular de 120 revoluciones sobre minuto. Me dan el área y me dan la longitud. Entonces vean que la longitud inicial de la cuerda, que coincide con el radio de la trayectoria circular, es de 0.5 metros. Tengo que su rapidez angular es de 120 revoluciones sobre minuto. Uy. El objeto tiene vamos a ver, una masa de 12 kilogramos. Ajá. Y un área de 0.014 centímetros cuadrados. 0.014 centímetros cuadrados. Vamos a hacer algunas conversiones. Esto lo vamos a convertir, vean, a radianes sobre segundo. Entonces una revolución es equivalente a 2 pi en radianes. Y un minuto es equivalente a 60 segundos. Entonces veamos cuánto es esta parte primero. 120 multiplicado por 2 pi dividido 60. Y esto me da pues 12.56. 12.57, digamos. 12.57 radianes sobre segundo aproximadamente. Y también necesito convertir esto. Recuérdense aquí 100 centímetros es equivalente a un metro, pero como está al cuadrado, pues entonces esto al cuadrado. Entonces aquí me quedaría 0.014, ahí estamos, multiplicado por 1 partido 100 elevado al cuadrado, lo que me va a dar un área muy pequeña, un número muy pequeño, que es de 1.4 por 10 a la menos 6, vean que preferimos utilizar con potencias de 10, múltiplos de 3, metros cuadrados, ahí está. El problema, ¿qué es lo que me pide? El problema quiere que nosotros determinemos, vean, el alargamiento del alambre cuando la masa está en el punto más bajo de la trayectoria y en el punto más alto de la trayectoria. Pues ya tenemos una ecuación que nos permite a nosotros calcular cuál es la deformación de un objeto, ¿verdad? Según lo que acabamos de ver, la deformación que sufre un objeto depende de la fuerza que se esté aplicando en él, de la longitud inicial que tenga, del módulo de Young y del área. Por lo tanto, también necesito el módulo de Young. Y el módulo de Young lo vamos a traer de la tablita que tenemos por acá atrás. El módulo de Young, vamos a ver, del aluminio, es de 7 por 10 a la 10 newtons metros cuadrados. 7 por 10 a la 10. Vamos a quitar esta. Ahí estamos. No sé por qué dejé una hoja allí en blanco. ¿Cuánto dijimos? Lo olvidé. 7 por 10 a la 10. Sí. 7 por 10 a la 10 newtons sobre metro cuadrado. Ahí tenemos entonces el módulo de Young. Bueno, entonces vean que pues casi tenemos todos los ingredientes para cocinar nuestra deformación. Tenemos la longitud inicial, tenemos el área, tenemos el módulo de Young, pero no tengo la fuerza. Entonces ahí empieza un problema, porque no tengo la fuerza. Deja de ser simplemente un problema de sustitución. Y necesitamos calcular entonces la fuerza en dos puntos importantes. En el punto en el que la
la masa está en el punto más bajo de la trayectoria y en el punto más alto de la trayectoria. Entonces vamos a empezar en el punto más bajo de la trayectoria. Vamos a hacer aquí nuestro inciso A y vamos a suponer que este es el movimiento que está realizando esa masa. Voy a suponer que esta es la masa, ¿ven? Y que esta es la cuerda que está sosteniendo a esa masa. Y vamos a construirle un diagrama de cuerpo libre aquí en este punto. Entonces vean que esta tiene una tensión hacia abajo, pero un peso hacia abajo, y hacia arriba está sostenida por la tensión de la cuerda. Esta tensión es la que nosotros necesitamos. Como esto está en un movimiento circular, entonces recordemos que la sumatoria de las fuerzas tiene que ser igual a masa por aceleración centrípeta, ¿verdad? O centrífuga, como ustedes quieran verla, ¿no? La sumatoria de fuerzas en este caso, si nosotros suponemos como la aceleración centrífuga va dirigida hacia el centro del movimiento circular, entonces me quedaría la tensión menos el peso, y esto es igual a masa por aceleración centrípeta. Ahora, ¿cómo calculamos la aceleración centrípeta? Recordemos que la aceleración centrípeta depende de la rapidez angular que tenga una partícula en movimiento circular. Y se calcula de dos formas, la velocidad al cuadrado dividido el radio, o la velocidad angular al cuadrado multiplicado por el radio, cualquiera de las dos. En este caso, como nosotros tenemos la rapidez angular, pues voy a utilizar entonces la segunda ecuación. De tal forma que la tensión me quedaría aquí dada por el peso más la masa por la aceleración centrípeta. Por lo tanto, la tensión sería el peso, que es masa por gravedad, más masa por velocidad angular al cuadrado por radio. De tal forma entonces que aquí me quedaría, la tensión es la masa, que eran de 12 kilogramos. Sí. 12 kilogramos multiplicado por 9.8 metros sobre segundos al cuadrado, más la masa, que son 12 kilogramos, multiplicado por la velocidad angular al cuadrado, que son 12.57 radianes sobre segundo, 12.57 radianes sobre segundo cuadrado, esto al cuadrado, no, perdón, aquí puse cuadrado, perdón, y es al cuadrado, ¿no? Por el radio, que sabemos que es de 0.5 metros, ¿verdad? Sí, 0.5 metros. Entonces ya con eso puedo determinar cuál es la fuerza que está soportando esta cuerda, que prácticamente es la tensión. En este caso entonces me quedaría 12 multiplicado por 9.8 más 12 por, vamos a ponerlo así, 12.57, todo está al cuadrado, por 0.5. Esto me da un valor entonces de 1065.63 newtons. Ahí tengo el valor de la fuerza que soporta la cuerda cuando la pelotita o esa masa está en el punto más bajo. Con esto calculemos entonces cuánto se deforma. Entonces el cambio de longitud está dado por la fuerza, que en este caso serían los 1065.63 newtons, multiplicado por la longitud, que son 0.5 metros, y todo esto dividido entre el módulo de Young, que vimos que es de 7 por 10 a la 10 newtons sobre metro cuadrado, multiplicado por el área. Y el área lo teníamos por aquí, que era de 1.4 por 10 a la menos 6. 1.4 por 10 a la menos 6 metros cuadrados. Veamos entonces cuánto me da esto. Me quedaría aquí 1065.63. Vamos a ponerlo en fracción. 1065.63 por 0.5 y dividido entre 7 por 10 a la 10 multiplicado por 1.4 por 10 a la menos 6. Entonces aquí me queda, ven, que la deformación es de 0.005. Pasemos a milímetros multiplicando esto por 1000. Entonces me queda que la deformación es de 5.44 milímetros. Su deformación es pequeña. 5.44 milímetros, estamos hablando de medio centímetro. Para algo que mide pues 50 centímetros ya es un poquito, ¿no? Ya es considerable, tal vez. Ya se puede considerar la deformación que puede tener ese alambre. Ahí he calculado entonces la deformación en el punto más bajo. Vamos con nuestro inciso B. Para nuestro inciso B vamos a calcular la deformación que éste sufre en el punto más alto. Entonces vamos a hacer la misma idea. Voy a suponer que esta es la trayectoria que está llevando en la parte más alta. Voy a suponer que esta es la pelotita, o esa masa, yo le llamé pelotita. Y está sostenida por la cuerda aquí. Y vamos a construir entonces el diagrama de cuerpo libre de esta.
Esta tiene la tensión hacia abajo, el peso hacia abajo y la fuerza centrífuga, ¿no? Entonces, aquí me quedaría que la sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración. De tal manera, vean, que las fuerzas, ¿verdad? Que las fuerzas, el peso y la tensión evitan que esto salga disparado hacia afuera, ¿verdad? Evitan que salga disparado hacia afuera. Por lo tanto, aquí me quedaría la tensión más el peso es igual a la masa por la aceleración. O sea que la tensión es igual a la masa por la aceleración menos el peso. Ha cambiado un poquito. Como antes dijimos, la aceleración centrífuga o centrípeta se calcula como la velocidad angular al cuadrado multiplicado por el radio menos el peso, que es masa por gravedad. Para no confundir, ¿no? Porque esto es peso y esto es velocidad angular, que deberían ser letras diferentes, pero a mí me salen iguales. Entonces, la tensión sería en este caso el valor de la masa, que son nuevamente 12 kilogramos por la rapidez angular, que me salió de 12 punto algo, 12.57. 12.57 radianes sobre segundos al cuadrado, no, otra vez, al cuadrado, multiplicado por el radio, que es de 0.5 metros, menos la masa por la gravedad, siendo la masa 12 kilogramos otra vez, multiplicado esto por 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Con esto voy a calcular el valor de la tensión. Entonces veamos, me quedaría aquí 12 por 12.57 al cuadrado por 0.5 menos 12 por 9.8. No. Por 9.8. Creo que sí lo ingresé bien. 12.57. Creo que está bien, ahora sí. Entonces vean que la tensión aquí es menor y es de 830.43 newtons. La fuerza aquí ha sido menor. ¿Por qué? Porque el peso aquí tiraba para que esto fuera hacia afuera. En cambio aquí el peso contribuye para que la cuerda pues, se mantenga en esa posición. Ayuda a la cuerda a tirar en la misma dirección. Por lo tanto la tensión es menos. Calculemos entonces su deformación. El cambio de longitud estaría dado por la fuerza, que en este caso son 830.43 newtons, multiplicado por la longitud, que son 0.5 metros, y dividido esto entre 7 por 10 a la 10 newtons sobre metros al cuadrado, multiplicado por 1.4 por 10 a la menos 6 metros al cuadrado. Así calcular entonces la longitud. Entonces 830.43 por 0.5 dividido 7 por 10 a la 10 y dividido entre 1.4 por 10 a la menos 6. Entonces me queda, bien, vamos a componer esta cantidad porque parece que la verdad es que todo un niño de esos que empieza a aprender a escribir, creo que todavía un niño lo escribe mejor que yo. Ahí estamos. Este valor, vean, entonces me da 0.004. Si lo multiplico por 1000 para ver cuánto se ha formado, entonces aquí tendría 4.24 metros. ¿Estamos? Vean que estas son estimaciones más o menos de las longitudes que podrían tener. Porque en este punto, pues como el objeto está girando, ya la longitud de la cuerda ya tendría que ser pues lo que el objeto... son los que aquí puse en metros, miren, hablando de todo un poco, milímetros. Les decía, entonces, vean que la longitud aquí de esto, de la rapidez en este punto, yo la supuse ya como 0.5 metros. Pero en ese instante ya no está girando con esa longitud. Dado de que si has tirado 4.24, pues entonces su longitud sería 0.5024 metros, que debería considerar entonces este valor, ¿verdad? Pero las variaciones pueden ser mínimas y podríamos aquí afirmar que tenemos una aproximación de lo que es la longitud o el estiramiento en cada uno de los puntos más bajo y más lejano de ese movimiento de la masa en un círculo vertical. Así hemos resuelto entonces nuestro primer ejemplo. Vamos con nuestro ejemplo número 2. Este problema dice así. El cable BC de 4 milímetros de diámetro, el cable BC, es de un acero con un módulo elástico, vean que aquí utilizan E en este libro, o el ejemplo de este libro, igual a 200 gigapascales. Utilizamos un prefijo, gigas. Recuerden que estábamos hablando de los prefijos, nos van a servir mucho.
Si se sabe que el máximo esfuerzo en el cable no debe exceder 190 megapascales y que la elongación del cable no debe sobrepasar 6 milímetros, encuentre la carga máxima P que puede aplicarse como se muestra en la figura. ¿Cuánto debo yo aplicar aquí para asegurarme de que no llegue esto a un esfuerzo de 190 megapascales y que no se estire 6 milímetros? Eso es lo que el problema me está diciendo. Y son condiciones que posiblemente no se van a dar al mismo tiempo. Es posible que cuando llegue, el objeto, el cable llegue a 190 megapascales, no esté estirado 6 milímetros. Tenemos que tomar en cuenta cualquiera de los dos. Si suceden al mismo tiempo, genial, porque entonces los cumplimos. Pero si no, entonces no va a funcionar. Entonces, vean, no debemos sobrepasar 190 megapascales. O sea que si llegamos a 150, pues estamos bien, ¿verdad? La idea es no sobrepasar los 190 y tampoco sobrepasar los 6 milímetros. Podemos estirar lo menos de 6 y llegar a un esfuerzo de menos de 190. Muy bien. Calculemos entonces cuánto sería el valor de la tensión en este cable, ¿verdad? Para eso, pues como suponemos que eso está en equilibrio, el cable no se va a romper, entonces puedo utilizar la segunda condición de equilibrio. La segunda condición de equilibrio me afirma que la sumatoria de los momentos de torsión respecto a un punto, en este caso el A, tiene que ser igual a 0. Entonces vean que de respecto a este punto, esta fuerza genera una rotación en contra de las manecillas de reloj. Por lo tanto, yo sé que esta estaría dada por la fuerza P multiplicado por 3.5 metros. Positivo. Mientras que, vean, respecto a este punto, la tensión está formando un ángulo. Vamos a dibujar sobre este, ¿no? Aquí tenemos un ángulo. La componente de la tensión perpendicular sería esta de aquí, que se calcularía como tensión multiplicado por el seno del ángulo. Como antes hemos hecho, pues vamos a ver si podemos encontrar el valor del seno del ángulo. Vean que aquí podemos dibujar un triángulo. Esto es un triángulo rectángulo, cuyos catetos miden 6 y 4 metros. Entonces veamos, ¿cuánto sería la hipotenusa? ¿Cuánto es la longitud? Porque aparte también necesita la longitud para las deformaciones, ¿no? Entonces en este caso me quedaría la raíz cuadrada de 6 al cuadrado más 4 al cuadrado. Esto me da un valor de 7.21 o pues mejor 2 raíz de 13, dejémoslo así. La longitud de este cable, 2 raíz de 13 metros. Muy bien, ahí estamos. Entonces, pues esta longitud es 6 multiplicado por la tensión por el seno del ángulo. Puedo sacar el seno del ángulo. Vean que el seno del ángulo sería la relación entre el opuesto 4 y la hipotenusa L 2 raíz de 13. Entonces aquí me quedaría que el seno del ángulo es 4 dividido 2 raíz de 13, para hacerlo un poquito más exacto. Entonces aquí me quedaría menos el valor de la tensión vamos a poner aquí mejor primero la longitud, que son de 6 metros, por la tensión seno del ángulo, que sería tensión multiplicado por 4 dividido 2 raíz de 13, y esto es igual a 0. Y aquí tengo entonces una relación que existe entre la fuerza P y la tensión T. Vamos a intentar simplificar el valor de la fuerza P. Bien, entonces la fuerza P, si pasamos esta expresión al otro lado, aquí vamos a simplificar un poquito, 6 por 4 dividido 2 raíz de 13. Esto simplificado me da 12 raíz de 13. Entonces aquí me queda 12 dividido 3.5, si despejamos de una vez. 3.5. Me da un valor, vean qué extraño, ¿no? Bueno, pero sería entonces, ¿qué calculadora más extraña? Esto sería 24 dividido 7 raíz de 13 por la tensión. Ahí está. Aquí tenemos la relación que debe existir entre la fuerza P y la tensión T. ¿Ven? La fuerza P es igual a 24 veces la tensión dividido 7 raíz de 13. Ahí está. Bueno, ¿y qué gano con eso? Porque es que yo quiero saber el valor de la fuerza P, pero la fuerza P va a depender de la tensión T. Primero, que no sobrepase cierto valor del esfuerzo y que no sobrepase cierto valor de deformación. Muy bien. Entonces hagamos cumplir
que no excedemos el esfuerzo en 190 megapascales. Entonces vamos a poner aquí como que el inciso A y vamos a suponer que el esfuerzo es de 190 megapascales. Recordemos que el esfuerzo se calcula como la fuerza dividido el área. Por lo tanto, la fuerza la calcularíamos como la multiplicación del esfuerzo por el área. En este caso, la fuerza que está soportando el cable sería la tensión y la tensión sería del esfuerzo, que son 190 megapascales. 190 mega es por 10 a la 6 newtons sobre metros cuadrados, que son pascales, por el área. ¿Y cuánto es el área? Creo que el área me lo daba, ¿no? Más o menos. Me dicen que el cable tiene 4 milímetros de diámetro, entonces no tenemos el área y no la calculé. Vean, perdonen, voy a tener que regresar. Pensé que me daban el área. El área para un círculo se calcula como pi por radio cuadrado, pero sabemos también que se puede calcular como pi por diámetro al cuadrado dividido 2, que es la misma ecuación, simplemente pues reemplazando aquí en r diámetro medio. Si me da, perdón, aquí cuartos, mira, pi cuartos del diámetro al cuadrado, que me da entonces pi cuartos diámetro al cuadrado, se reemplazo aquí de medios. Voy a utilizar esta ecuación, entonces aquí me quedaría pi por el diámetro, que son 4 milímetros, 0.004 metros al cuadrado dividido 4. El área, entonces veamos de cuánto me va a dar. Como son 4 milímetros, solo voy a asegurarme de que sí lo haya escrito bien. A veces desconfío. Y me queda 0.2 ceros. Así. Esta expresión al cuadrado dividido 4 y multiplicado por pi. Y me da un valor de 12.57 por 10 a la menos 6 metros cuadrados. Ahí está. Ahora sí ya tengo el área. 12.57 por 10 a la menos 6 metros cuadrados. Entonces con eso puedo determinar el valor de la tensión, ¿ven? Entonces aquí me quedaría esto multiplicado por 190 por 10 a la 6. Y me da un valor de 2387.61 newtons. Para que vean, para que la fuerza, para que el esfuerzo en este cable sea de 190 megapascales, la tensión debe ser de 2387.61. Bueno, pues entonces, ¿cuánto debe ser la fuerza P? Bueno, entonces la fuerza P debe ser de 24 multiplicado por esto que me acaba de salir, dividido entre 7 y dividido entre raíz de 13. Y entonces tengo que la fuerza P debe ser de 2270.41 newtons. Si yo quiero alcanzar el esfuerzo de 190 megapascales, se debe aplicar una fuerza P de 2270.41 newtons. Pero como nosotros no queremos que llegue o que sobrepase los 190 megapascales, entonces nosotros tenemos que aplicar una fuerza P menor de 2270.41. Entonces voy a escribir aquí que P, tal vez vamos a quitar el resultado aquí, P debe ser menor de 2270.41 newtons. Y digo menor porque entonces así garantizo que lleguemos al límite de 190 megapascales. No sobrepasemos eso. La fuerza P, cualquier valor, y así no sobrepaso los 190 megapascales. Pero bueno, genial. Con esto pues no sobrepaso los 190 megapascales. Pero ¿qué pasa? ¿Sobrepasaré los 6 milímetros? Pues ahora calculemos entonces la deformación. La deformación de esto estaría dada por la tensión en el cable por la longitud inicial dividido el módulo de Young por el área. En este caso pues tengo los datos. La tensión la he calculado de arriba, me dio de 2387.61 newtons. La longitud del cable, que la vimos hace un momento, ¿no? Que es 2 raíz de 13 metros. 2 raíz de 13 metros dividido el módulo de Young, que el problema me daba cuál era ese módulo de Young, que es de 200 gigapascales. Giga es por 10 a la 9, entonces aquí me queda 200 por 10 a la 9 newtons sobre metros cuadrados, que es pascales, por el área, que la acabamos de calcular, era de 12.57 por 10 a la menos 6. 12.57 por 10 a la menos 6 metros cuadrados. Hagamos esto en nuestra calculadora. Vean que si esto es menor de 6 milímetros, ya la hicimos. El problema va a ser que si es mayor a 6 milímetros. Entonces aquí me quedaría 2387.61 multiplicado por 2 raíz de 13
dividido entre 200 por 10 a la 9 y multiplicado por 12.57 por 10 a la menos 6. Y esto me da, multipliquémoslo por 1000, que el cable se ha deformado 6.85 milímetros. Tenemos problemas. Tenemos problemas graves, porque esto es mayor que 6 milímetros. ¿Qué significa? Que si nosotros aplicamos una fuerza de 2270.41 newtons, garantizamos que el esfuerzo no sobrepase los 190 megapascales. El problema es que sobrepasamos los 6 milímetros, o sea que la fuerza que debemos aplicar debe ser menor, ¿verdad? Bueno, entonces pues, hagamos esta idea ahora. Hagamos cumplir mejor la condición de 6 milímetros. Entonces yo sé que la deformación tiene que ser de 6 milímetros, a puro tubo. Entonces de esta ecuación puedo despejar para saber cuál debe ser la tensión. La tensión me quedaría como la deformación multiplicado por el módulo de Young, multiplicado por el área y dividido la longitud inicial. El cambio de longitud sería 6 milímetros. El módulo de Young ya dijimos que es de 200 por 10 a la 9 pascales. El área, que era de 12.57 por 10 a la menos 6 metros cuadrados. Y la longitud inicial, que era de 2 raíz de 13 metros. Con esto pues puedo determinar cuál es el valor de la tensión. Veamos entonces, aquí me va a quedar 6 por 10 a la menos 6, a la menos 3, perdón, multiplicado por 200 por 10 a la 9, multiplicado por 12.57 por 10 a la menos 6, y esto dividido entre 12 raíz de 13 metros. Esto me da un valor de 2091. Entonces, para que la cuerda se deforme 6 milímetros, entonces la tensión debe ser de 2091.77 newtons. Ahí está, genial. Pero entonces, ¿cuánto debe ser la fuerza P? Pues como antes ya teníamos una relación, entonces P va a ser 24 dividido... ¿24 era? 7 raíz de 13. 7 raíz de 13 por la tensión. Entonces multiplico esto por 24 y lo divido entre 7 raíz de 13. Y me queda que la fuerza P debe ser de 1989.1 newtons. ¿Por qué? Si yo aseguro que la fuerza P debe ser de 1981 newtons, estoy seguro de que se genera una deformación de 6 milímetros. Pero ¿y ahora cuánto será el esfuerzo? Pues calculemos el esfuerzo. Recuerden que el esfuerzo simplemente sería la tensión dividido el área. La tensión es de 2091.77 newtons y lo dividimos entre el área. Y el área ya dijimos que es de 12.57 por 10 a la menos 6 metros cuadrados. Entonces me quedaría aquí 2091.77 dividido 12.57 por 10 a la menos 6. Esto me da un esfuerzo de, vamos a ponerlo aquí en mega, 166.41 megapascales. Entonces, creo que la evidencia está, me da ya cuál es la respuesta. Si colocamos una fuerza menor de 2270, el esfuerzo es de 190, pero la deformación se pasa. Por lo tanto, no podemos utilizar esta. Pero si utilizo un esfuerzo de 1981, perdón, una fuerza de 1989.1 newtons, la deformación alcanzamos los 6 milímetros que el problema quiere y no sobrepasamos el esfuerzo. Por lo tanto, nosotros tenemos que garantizar que la fuerza P debe ser menor de 1989.1 newtons. Y esta sería nuestra respuesta del día de hoy para este problema. Entonces, pues así terminamos nuestra clase del día de hoy. Espero que hayan aprendido cosas nuevas. Vamos a seguir trabajando con deformación axial para que sus dudas queden solventadas en la siguiente clase, la próxima semana. Entonces, pues espero que descansen en este fin de semana. Recuérdense siempre de tomar mucha agua, de hacer ejercicio, de ponerse a estudiar. Y nos miramos el día lunes para continuar entonces con nuestro contenido de curso. Que estén bien, cuídense mucho. Audio Jungle.